En la primera parte de este video, exploramos las facetas iniciales de la existencia de Muammar Gaddafi. Desde sus primeros destellos en el ámbito político hasta el contundente golpe de Estado que lo catapultó al liderazgo en Libia. A continuación, relataremos las decisiones más polémicas que tomó durante su dictadura, así como el trágico final de la vida de este personaje de la historia. Como consecuencia de las decisiones económicas que tomó Gaddafi en su gobierno, el resultado de la economía estatal fue la pobreza y un despilfarro astronómico de los fondos públicos. Las políticas de Gaddafi no solo perjudicaron a las ciudades, sino también a las regiones rurales del país. Fomentó el aumento de la producción, lo que provocó el agotamiento de las reservas de agua y la sobreexplotación de las tierras. Los libios sufrieron durante toda la década de 1980 y lo que va del siglo XXI las ideas de su líder y su revolución. Cuando Gaddafi se dispuso a transformar la economía en la década de 1980, utilizó el ejército como parte de sus herramientas. Gaddafi, que durante mucho tiempo había gastado mucho en armamento, comprando grandes cantidades de armas a la Unión Soviética, trató de fortalecer su nación y su régimen militarizando a la mayoría de los libios. Empezando por las escuelas, los uniformes militares y los temas militares eran obligatorios en las escuelas del país. Los estudiantes eran, en esencia, reclutados por el ejército. Eran utilizados tanto si se trataba de comprar armas nucleares, como de regar kilómetros de desierto para convertirlos en tierras de cultivo, o de comprar segmentos de tierra a la población. Gaddafi siguió adelante con una determinación y un orgullo implacable. Gobernó Libia con mano de hierro, creando cargos oficiales, eliminando cargos, fusionando oficinas gubernamentales, estableciendo otras nuevas. Todo estaba bajo el mando directo del líder y los libios de toda la nación comprendieron que dependían de Gaddafi para sobrevivir. Gaddafi no se conformaba con controlar Libia. Un verdadero radical, creía que su revolución y sus fuerzas debían hacer sentir su poder en el extranjero, al tiempo que causaba preocupación entre los líderes estadounidenses, que pensaban que su estado estaba alineado con la Unión Soviética. Nada más lejos de la realidad. Gaddafi quería armas rusas, pero veía a Rusia como una potencia imperial, a la que había que resistir y finalmente destruir. Gaddafi quería que todos le vieran como un ayudante de los oprimidos y de los que se resistían al colonialismo. Pero, sobre todo, se veía a sí mismo como un revolucionario del mundo árabe. Creía que su revolución contenía las respuestas para aplastar a Israel, expulsar a los occidentales y devolver a Oriente Medio su antigua gloria. Su actitud y sus planes de conquistar Israel fueron objeto de burla y resentimiento por parte de los líderes rivales, frustrados con el joven exaltado libio. Enfureció aún más a sus homólogos árabes cuando, en una celebración en Libia en junio de 1970, Gaddafi amenazó a los dignatarios extranjeros visitantes, entre ellos su héroe, el presidente egipcio Nasser, con una revolución si no se unían. Nasser golpeó furioso la mesa con el puño y ordenó a Gaddafi que se callara. Aunque se le recordó brevemente su lugar, Gaddafi no se dejó intimidar. Creía que a la muerte de Nasser en 1970, él mismo ocuparía el lugar que Nasser había ocupado en la política internacional. También declaró que Libia, y por extensión él mismo, sería el catalizador de la unificación de los árabes de todo el mundo en una sola nación. Al igual que Prusia había unificado Alemania, y Piamonte había unificado Italia, mientras el resto de la región había dejado atrás la visión de una nación panárabe, Gaddafi se aferró a esta visión con una tenacidad que caracterizó el resto de su vida. En sus discursos y escritos, Gaddafi siempre imaginó que su nación guiaría a los árabes hacia un futuro mejor. Mientras otros líderes de la región se resistían a sus esfuerzos por unir sus países al suyo, Gaddafi empezó a trabajar entre bastidores para destruir a quienes se le oponían. Durante las décadas de 1970 y 1980, Gaddafi fue acusado de ayudar a orquestar un intento de asesinato del primer ministro tunecino, Hedi Nouira, y de suministrar y entrenar a rebeldes tunecinos que atacaron una ciudad minera cerca de la frontera libia con Túnez. Cuando Francia envió ayuda a Túnez, Gaddafi permitió que atacaran e incendiaran la embajada francesa en Trípoli. Apoyó un intento de golpe de Estado en Marruecos, así como uno en Sudán, y había intentado fermentar rebeliones en Egipto. Cuando sus homólogos árabes intentaron sofocar al aguerrido revolucionario, Gaddafi intensificó sus esfuerzos. Enfureció a sus compatriotas árabes al apoyar a los iraníes y a los kurdos iraquíes contra Saddam Hussein, líder nacionalista iraquí considerado una de las principales figuras árabes de Oriente Próximo.
En la década de 1980, Gaddafi consideraba irónicamente a Hussein un matón e hizo todo lo que estuvo en su mano para combatirlo. Además, Gaddafi consideraba a los iraníes mucho más antioccidentales que muchos árabes, una virtud primordial a sus ojos. Sin embargo, en lo que sí estaba de acuerdo era en apoyar a los palestinos, con el dinero de su petróleo. Gaddafi financió una amplia gama de grupos palestinos y trató de apoyar especialmente a los grupos más radicales y militantes. Durante las décadas de 1970 y 1980, fundó campos dedicados a entrenar a árabes de todo Oriente Próximo en la lucha contra el Estado de Israel y estableció lo que denominó el Fondo de la Jihad, para financiar acciones militares de los palestinos. Para Gaddafi, el terror era un arma legítima para luchar contra el Estado de Israel. Incluso en sus opiniones sobre el conflicto palestino-israelí, Gaddafi era demasiado radical y llevó a muchos árabes a considerarlo un líder absurdo y demente. Mientras Gaddafi trabajaba para agitar Oriente Medio, también empezó a utilizar el dinero de su petróleo para comprar capital político en África y en todo el mundo. Gaddafi estaba decidido a ser visto como un líder que apoyaba a los débiles frente a los fuertes. Financió a insurgentes comunistas en Italia y Japón, a insurgentes musulmanes en Filipinas, al ejército republicano irlandés, a separatistas vascos y a docenas de movimientos en América. Sin embargo, gran parte de sus fondos petroleros se destinaron a sus empresas en África. Gaddafi envió por primera vez dólares y tropas libias para ayudar al dictador ugandés, el presidente Idi Amin, que se encontraba enzarzado en un conflicto con Tanzania en 1972. Siguió apoyando a Amin incluso cuando la opinión internacional se ensombreció y las fuerzas de Amin fueron derrotadas. En 1978, Gaddafi envió 2.500 soldados libios al rescate de su aliado, solo para enterarse de que sus tropas habían sido completamente derrotadas. Gaddafi también comenzó a ayudar al emperador Jan Bedel Bekase de la República Centroafricana, especialmente tras su conversión al Islam en 1976. Gaddafi canalizó millones a Bekase y luego el monarca había vuelto al cristianismo. Aún así, siguió apoyando al emperador y alimentó al dictador, falto de liquidez, con fondos para continuar su despiadado gobierno de la República Centroafricana. De la misma forma que financió a tiranos de forma errática, también prestó apoyo a movimientos anticoloniales y contra el apartheid en toda África, incluido el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela. Gaddafi se convirtió en una fuerza a tener en cuenta en África y muchos líderes llegaron a tomarse en serio al dictador de Libia. Sin embargo, su injerencia más notoria se produjo en la nación africana de Chad, donde apoyó a los rebeldes musulmanes en su sangrienta guerra civil contra el gobierno cristiano. En la década de 1980, la guerra se había vuelto contra los rebeldes musulmanes hasta tal punto que su líder, Gukoni Owedday, empezó a buscar la paz. Gaddafi se negó a que cesara el conflicto e intentó detener a Owedday cuando se encontraba en Libia. Los resultados fueron desastrosos. El pueblo de Chad se volvió colectivamente contra Gaddafi y comenzó a marchar hacia Libia. Entre 8 y 10.000 soldados libios, muchos de ellos reclutas, murieron en los combates, que duraron hasta septiembre de 1987, cuando los soldados chadianos se adentraron en territorio libio. La guerra no solo terminó con una derrota desastrosa, sino que también provocó que muchos soldados libios desertaran a Chad y se unieran a la oposición libia. La guerra fue costosa, pero a Gaddafi parecían importarle poco las repercusiones. Mientras invertía fondos en diversos proyectos en África y Oriente Próximo, Gaddafi seguía firmemente decidido a derrocar al imperialismo en cualquiera de sus formas, ya fuera occidental o soviético. En 1977, Libia se había distanciado completamente de los dirigentes estadounidenses, que consideraban que Gaddafi patrocinaba el terrorismo y la insurgencia. Las relaciones se agriaron aún más cuando Gaddafi creó un brazo internacional de su policía secreta, al que tituló Mataba Internacional, para resistir al imperialismo, el racismo y las fuerzas reaccionarias. En 1982, dirigida por Musa Quse, uno de los hombres más temidos de Libia, a esta nueva fuerza se le encomendó la tarea de difundir la revolución de Gaddafi en el extranjero y castigar a los libios fuera del país que se atrevieran a desafiar a Gaddafi. Con base en las embajadas libias, los revolucionarios de Gaddafi empezaron a acorralar a quienes denominaban perros callejeros o disidentes libios. Gaddafi estaba paranoico ante la posibilidad de que aquellos contrarios al régimen derrocaran su creación y trató de reprimirlos brutalmente, llegando incluso a tolerar secuestros de aviones y atentados en suelo extranjero.
Sin embargo, incluso antes de la creación de la Matava Internacional, la gente de Gaddafi ya estaba trabajando para intentar silenciar a la oposición. En abril de 1982, los expatriados libios Mohamed Ramadán, periodista libio del servicio árabe de la BBC, y Mahmoud Abu Nafa, abogado, fueron asesinados a tiros en Londres. Poco después, se produjeron más asesinatos de libios en Italia. Cuando aumentó la oposición extranjera, Gaddafi desechó la ira internacional. En una ocasión declaró: algunas personas morirán y la gente se olvidará de ellas. Pero el resultado será que triunfará el derecho, triunfará el bien, triunfará el progreso. Este tipo de actitud, combinada con el apoyo de Gaddafi al terrorismo y sus vínculos con la Unión Soviética, le valió la ira del presidente estadounidense Ronald Reagan, a quien Gaddafi ridiculizaba como actor de segunda fila. Reagan calificó a Gaddafi de perro rabioso de Oriente Próximo y consideró su intromisión en los asuntos mundiales como una representación de las ambiciones soviéticas. Incluso antes de que Gaddafi fundara la Matava Internacional, Reagan había roto las relaciones diplomáticas en 1981 y había aprobado que aviones estadounidenses derribaran 2 aviones libios en una disputa en el Golfo de Sirte. A lo largo de la década de 1980, las tensiones entre Estados Unidos y Gaddafi se dispararon. Gaddafi, que nunca se echaba atrás ante un desafío, sobre todo si procedía de Occidente, seguía apoyando descaradamente revoluciones en todo el mundo. A lo largo de los años, Gaddafi ha tenido muchos enemigos, entre ellos Estados Unidos. En las décadas de 1970 y 1980, Gaddafi enfureció a los musulmanes suníes por sus declaraciones de rechazo a todo lo que no fuera el Corán. Además, sus opiniones religiosas enfurecían a menudo a los líderes musulmanes locales e internacionales, que condenaban las acciones de Gaddafi y lo tachaban de pagano. Mientras los líderes religiosos extranjeros seguían denunciando a Gaddafi, los locales sufrían arresto domiciliario, persecución y muerte por desafiar sus ideas religiosas. Muchos otros se quejaban de la brutalidad y la falta de libertad del Estado libio. Fuera de Libia, Gaddafi había alienado a muchos líderes de Oriente Medio y África que lo veían como una amenaza en Occidente. Las reacciones a Gaddafi fueron diversas. Algunos eran partidarios de ignorarlo, sobre todo los líderes de las naciones que más dependían del flujo de petróleo procedente de las costas libias. Otros, como los dirigentes del Reino Unido y Estados Unidos, consideraban a Gaddafi temerario y peligroso para la humanidad. Tras un atentado con bomba en un club nocturno de Berlín en el que murieron varios estadounidenses, estos revelaron que Gaddafi había estado detrás del ataque. El 15 de abril de 1986, 10 días después del atentado en el club nocturno, 18 bombarderos estadounidenses F-111 lanzaron un ataque contra Libia, arrojando unas 60 toneladas de bombas por todo el país. Gaddafi era consciente de que se iba a producir un ataque, ya que el primer ministro italiano informó al revolucionario de mediana edad del plan de Estados Unidos. Aunque los objetivos eran principalmente militares o el complejo de Gaddafi, algunas bombas perdidas cayeron en zonas civiles, matando a varios civiles. El propio Gaddafi estuvo a punto de ser una víctima. Sin embargo, el ataque sirvió de advertencia a Gaddafi para que actuara con cautela. El ataque humilló a Gaddafi y demostró la debilidad de su ejército a pesar de todos los fondos que le había dedicado. La incursión también abrió una puerta para que los oponentes internos de Gaddafi intentaran derrocar al dictador. El apoyo de la población a Gaddafi fue escaso. Y aunque los intentos de insurrección fueron sofocados, Gaddafi era consciente de que había grietas en su poder. Sin embargo, de cara al exterior, Gaddafi intensificó su ruido de sables contra Estados Unidos. En septiembre de 1986, Gaddafi amenazó con levantar ejércitos en todo el mundo para quemar a Estados Unidos. En 1987, amenazó con desatar luchadores por la libertad que morirían como héroes al combatir a Estados Unidos. Afirmó célebremente que los yanquis no tienen moral, no tienen conciencia, no deben ser tratados como humanos. Mientras Gaddafi se enfurecía, muchos líderes árabes no mostraron un apoyo rotundo al líder de Libia. Muchos estaban de acuerdo con la opinión de Estados Unidos, de que Libia debía ser tratada como repugnante en la escena mundial y que Gaddafi era un lunático. A pesar de estos sentimientos, nadie hizo nada para detener a Gaddafi. Cada vez más aislada a finales de la década de 1980, la revolución de Gaddafi estaba acabando con la vida de su pueblo a un ritmo alarmante.
Tras los bombardeos de 1986, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la caída de los precios del petróleo agravaron una situación económica ya de por sí mala. Los alimentos y las medicinas se hicieron más difíciles de conseguir y muchos recurrieron a un mercado negro ya de por sí caro. La terrible situación de Libia provocó un aumento de la resistencia al régimen y una mayor coordinación entre los diversos grupos de oposición libios refugiados fuera de sus fronteras. Gaddafi era un radical revolucionario, pero no era tonto. Al percibir las crecientes tensiones en su nación, Gaddafi empezó a aplicar algunas reformas superficiales para apaciguar a las masas. Lanzó ataques contra los comités revolucionarios que durante más de una década habían realizado la mayor parte del trabajo para mantener a Gaddafi en el poder. Mediante el terror y la intimidación, Gaddafi puso en escena montajes en los que liberaba a presos políticos y criticaba públicamente a los revolucionarios. Otras reformas fueron igualmente superficiales. Ignorando los problemas mayores y más acuciantes de su nación, también dio marcha atrás en algunas de sus políticas socialistas más agresivas, en particular las que habían tenido como objetivo los negocios y empresas privadas, así como la prohibición del comercio privado. Aún así, muchos libios seguían recelosos tras haber observado los cambios radicales en las posturas de sus líderes. Aunque los cambios económicos de principios de la década de 1990 aliviaron algunos de los problemas más acuciantes, una nueva oleada de desafíos llegó rápidamente a las costas de Libia. El 27 de noviembre de 1991, Estados Unidos y el Reino Unido pidieron a Libia que entregara a dos de sus ciudadanos que se creía que habían participado en el atentado contra un vuelo de Pan American World Airways sobre la localidad escocesa de Lockerbie, en el que murieron más de 260 personas, así como que aceptara el papel de Libia en la atrocidad y pagara indemnizaciones. Como era de esperar, Gaddafi se indignó, aunque fuentes posteriores indican que los libios solo formaban parte de un complot terrorista mayor. Gaddafi lanzó una serie de discursos muy explosivos en los que se proclamaba víctima y único defensor de los árabes y de los pueblos oprimidos de todo el mundo. Sin embargo, las amenazas de sanciones estadounidenses y británicas aterrorizaron a Gaddafi. Sabiendo muy bien lo grave que era la situación económica en Libia, Gaddafi hizo algunos gestos conciliadores y se comprometió con las Naciones Unidas a intervenir. Gaddafi incluso compartió su implicación con grupos terroristas con la esperanza de obtener la buena voluntad occidental. Tales esfuerzos llegaron demasiado poco y demasiado tarde, y el 31 de marzo de 1992, el secretario general de la ONU aceptó la resolución 748, que lanzaba una serie de sanciones contra Libia. Sin embargo, mientras que las sanciones y la congelación de activos que llegaron en 1993 perjudicaron a la economía libia, estados europeos como Italia, España y Alemania ayudaron a proteger la principal fuente de riqueza libia, el petróleo. Estos estados, los mayores importadores de petróleo libio, presionaron mucho y con éxito para evitar la sugerencia de Estados Unidos de sancionar a la industria petrolera libia. Gaddafi, al menos por el momento, podía mantener el control de los acontecimientos. Cuando las sanciones empezaron a surtir efecto, aumentó el descontento en Libia. El terror del régimen de Gaddafi y la falta de productos de primera necesidad llevaron a algunos oficiales libios a empezar a conspirar para dar un golpe de Estado. Tras entrar en contacto con grupos de la oposición libia en Alemania, estos oficiales empezaron a sentar las bases para un golpe de manera similar a como lo había hecho el propio Gaddafi décadas antes. Sin embargo, a diferencia de la monarquía, Gaddafi no corrió riesgos. El 11 de octubre de 1993, los conspiradores fueron detenidos y el complot se extinguió tan rápidamente como había comenzado. Lo que más enfureció a Gaddafi fue que muchos de los oficiales pertenecían a una tribu considerada aliada. Entonces, Gaddafi decidió dar un ejemplo que pocos olvidarían. Mientras sus interrogatorios se retransmitían por televisión, Gaddafi obligó a los aspirantes a revolucionarios a afirmar que eran títeres de Estados Unidos. Y con astucia, Gaddafi obligó a su propia tribu a castigarlos a ellos y a sus familias. Los elementos leales de la tribu Buela, de la que habían formado parte muchos de los conspiradores, se dedicaron a destruir las casas de los revolucionarios y a aterrorizar a los familiares relacionados con los conspiradores. Finalmente, en enero de 1997, el horrible drama terminó cuando 6 oficiales fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento y 2 civiles ahorcados. Surgieron otros disidentes, aunque estos no procedían del ejército, sino de grupos islámicos militantes decididos a destruir lo que consideraban el estado pagano de Gaddafi. Gaddafi se sorprendió,
dado el énfasis que su revolución había puesto en incorporar el Islam a la estructura social. Observó con recelo cómo el vecino estado de Argelia se sumía en una guerra civil. En la década de 1990, mientras elementos islamistas se rebelaban contra el ejército en Libia, grupos clandestinos de activistas islamistas lanzaban su propia revolución. En la década de 1980, un número cada vez mayor de activistas denunció públicamente a Gaddafi y a pesar de las brutales medidas represivas, cada vez más población libia simpatizaba con él. Tras una yihad fallida de militantes locales en 1989, Gaddafi pasó la década de 1990 reprimiendo mediante detenciones masivas, que inevitablemente desembocaron en torturas y una brutal represión. Gaddafi también lanzó una venganza verbal contra el movimiento islamista, tachando a los militantes y sus aliados de herejes y enemigos del progreso. En 1995, el régimen descubrió una red de células islamistas y lanzó su campaña más brutal. Miles de personas fueron encarceladas, y los militantes que escaparon a Jebel Akhdar, o las verdes montañas del este de Libia, pronto se vieron inmersos en una lucha desesperada. Muchos de estos combatientes tenían experiencia en la lucha contra enemigos más fuertemente armados. Tras haber servido con los mujahidines en Afganistán luchando contra la invasión de la Unión Soviética, los rebeldes casi consiguieron asesinar a Gaddafi en noviembre de 1996, cuando un militante le lanzó una granada mientras visitaba la ciudad de Brak. En respuesta, Gaddafi lanzó una campaña de tierra quemada contra cualquiera que estuviera remotamente relacionado con los rebeldes. Los comités revolucionarios volvieron a tener rienda suelta, sus atrocidades se retransmitieron por la televisión nacional, el ejército reforzó el control del este, que se convirtió en una zona de seguridad. En 1996, en la prisión de Abu Salim, el régimen masacró a 1.286 presos políticos y enterró a las víctimas en fosas comunes. Para aumentar aún más su control, Gaddafi introdujo en 1997 la Carta de Honor, una ley que imponía castigos colectivos a las familias y tribus que albergaban militantes, como la restricción del acceso al agua o la electricidad. También abandonó económicamente la mitad oriental del país, castigándola por su apoyo a los rebeldes islamistas. Aislado incluso del resto del país, el este empezó a parecer una zona de posguerra, con infraestructuras abandonadas y en ruinas que engullían ciudades como Benghazi. La brutal represión había empujado a los resistentes a la clandestinidad y dejado a Gaddafi en el poder, pero no consiguió acabar con el recuerdo de los rebeldes. Además, la inflación récord, de una media del 35%, hacia la vida, cuando menos, difícil. Mientras la mayoría de los libios sufrían, las élites bien conectadas y los comerciantes solo veían aumentar su riqueza, creando una nueva y poderosa clase alta. La corrupción reinaba en todas partes y el sistema social parecía al borde del colapso. La interminable crisis de la década de 1990 pareció atemperarse cuando muchas naciones levantaron sus costosos embargos sobre Libia en 1998. Además, estallaron protestas antioccidentales cuando un tribunal escocés condenó a un libio por asesinato en el incidente del vuelo comercial en 1992, mientras los funcionarios estadounidenses seguían luchando con Gaddafi sobre su responsabilidad en el atentado. El dictador vio en ello solo una confirmación del imperialismo estadounidense y se indignó ante las exigencias norteamericanas de que Libia indemnizara a las víctimas. Sin embargo, un núcleo de asesores, conscientes de los peligros de otro periodo de aislamiento, convencieron a su líder para que colaborara con los estadounidenses. Aún así, Gaddafi declaró su inocencia y la de Libia en el atentado, al tiempo que aterrorizaba a los líderes occidentales que, a través de sus redes de espionaje, sabían que Gaddafi estaba reuniendo diseños y materiales para una bomba nuclear. Estos temores quedaron a un lado tras los atentados terroristas del 9/11 en Estados Unidos y una serie de otros ataques en todo Occidente. Gaddafi vio su momento de recuperar la ventaja y declaró alegremente que hacía tiempo que había advertido a Occidente de los peligros de islamistas como Osama bin Laden. La desesperada necesidad de Occidente de contar con aliados árabes dio un curioso giro cuando Gaddafi condenó los atentados del 9/11 y ofreció su apoyo a Estados Unidos. Para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida atacando a Estados Unidos, este giro fue todo un acontecimiento. Sin embargo, como en muchos otros momentos de su reinado, su venganza personal contra los islamistas libios primó sobre su odio a Estados Unidos. Libia comenzó rápidamente a compartir toda su información sobre los islamistas libios, tratando de granjearse la buena voluntad de Occidente, llegando incluso a abandonar sus programas de armas nucleares y químicas.
Aunque profundamente desconfiados, los estadounidenses subestimaron el deseo que Gaddafi tenía de preservar su régimen. Gaddafi sabía que, a menos que se hiciera algo para rectificar la crisis económica, sus días estaban contados. En diciembre de 2003, Libia había aceptado poner fin a su programa de armas de destrucción masiva y permitir la entrada de inspectores en el país. Mientras algunos dirigentes estadounidenses, como el secretario de Estado Colin Powell, se regodeaban diciendo que Gaddafi se había acobardado ante la invasión estadounidense de Irak y Afganistán, afirmación que Gaddafi negó furiosamente. Entre los libios circulaban rumores de que Gaddafi era el siguiente, lo que en algunos círculos se acogió con satisfacción. Nadie quería que los estadounidenses volvieran a suelo libio. Pero, al mismo tiempo, muchos se preguntaban si podría ser mucho peor que la permanencia de Gaddafi en el poder. Sin embargo, Gaddafi se había plegado a la situación y había devuelto a su país a los buenos ojos de estadounidenses y británicos. En junio de 2004, Estados Unidos volvía a tener relaciones diplomáticas con Libia y en septiembre del mismo año, levantó sus sanciones, y en 2006, había retirado a Libia de su lista de estados patrocinadores del terrorismo. Las relaciones evolucionaron rápidamente hacia una mayor simpatía y durante el mandato del presidente Barack Obama, Gaddafi visitó Estados Unidos por primera vez en septiembre de 2009 para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A pesar de que Gaddafi suavizó su postura hacia Occidente, se negó a reformarse y, en su lugar, desató un renovado fervor revolucionario. En la década de los 2000, pidió a la juventud libia que revigorizara la revolución, al tiempo que prometía al pueblo que nada cambiaría en el gobierno. Sin embargo, permitió más inversiones extranjeras y proporcionó mejoras simbólicas para ganarse la aprobación de Occidente. Algunos de los hijos de Gaddafi, como su hijo Saif al-Islam, un leal al libre mercado educado en Viena, fueron los primeros en presionar a su padre para que reformara el Estado en ruinas. Sin embargo, los esfuerzos de reforma se vieron constantemente obstaculizados por Gaddafi y sus aliados, reacios a abandonar las viejas costumbres que habían constituido el núcleo del régimen durante más de 4 décadas. Además, los esfuerzos por reintroducir la privatización en la economía no lograron detener el crecimiento de una clase oligárquica que cosechó los frutos de una nueva amistad con Occidente, incluidos muchos de los hijos de Gaddafi, que llevaron los excesos a un nuevo y peligroso nivel. Las conversaciones sobre democracia fueron baratas y nunca serias, aunque los funcionarios occidentales esperaban y creían en la retórica de libios como Saif, el hijo de Gaddafi, de que el cambio llegaría pronto. En muchos sentidos, todo fue una farsa. Gaddafi y la mayoría de los funcionarios no tenían intención de cambiar, por muy persuasivos que pudieran ser su hijo u otros. Mientras el régimen experimentaba este periodo de cambio con la riqueza fluyendo de nuevo a los bolsillos de algunos libios, la gran mayoría de los libios nunca sintió realmente el impacto de la reforma. La mayoría dependía del Estado para sobrevivir. Y parecía que Libia estaba atrapada en el tiempo como un Estado retrógrado, antioccidental y socialista. Las tensiones bajo la superficie estallaron violentamente en el tejido de la sociedad libia cuando, a las 3:30 de la tarde del 15 de febrero de 2011, fue detenido un joven abogado de Bengasi, llamado Fassi Terbil, que representaba a las familias de los hombres asesinados en la masacre de la prisión de Abu Slim en 1996. Su delito era haber organizado una jornada de rabia o protesta masiva prevista para el 17 de febrero para pedir reformas y una constitución. Gaddafi y sus partidarios también eran muy conscientes de los problemas que se estaban gestando en Oriente Medio. Los tunecinos y egipcios habían derrocado a sus líderes de larga duración, dando lugar a nuevos gobiernos. Era el comienzo de lo que se conocería como la Primavera Árabe, y Gaddafi quizá intuyó que había que hacer algo antes de que su nación sucumbiera también. Las manifestaciones públicas iban en aumento y Gaddafi actuó con rapidez para cortar la víbora de la revolución. Gaddafi condenó las revoluciones de la Primavera Árabe en Túnez, celebró actos públicos sin sentido, y tuvo vistosas conversaciones con los libios de a pie, les hizo promesas vacías de cambio y un aumento de las ayudas sociales. Estas sutilezas también iban acompañadas de la habitual opresión de la mano dura del régimen, que detenía e interrogaba a posibles revolucionarios. Sin embargo, a diferencia de décadas anteriores, en las que el Estado libio había sofocado la revolución antes de que comenzara, Gaddafi llegó demasiado tarde. Cuando se corrió la voz de que Terbil, el joven abogado, había sido detenido, la indignación se convirtió en protesta directa y las multitudes inundaron las calles de Bengasi. El mundo exterior observó sin aliento cómo las multitudes pasaban de manifestantes a alborotadores.
Las comisarías ardieron y los cánticos se centraron gradualmente no en la reforma, sino en la revolución. La gente quería el fin del régimen. Gaddafi desató sus fuerzas revolucionarias contra el pueblo, matando a docenas y dispersando al resto. Sin embargo, al día siguiente, el 17 de febrero de 2011, las masas volvieron a la calle, pidiendo de nuevo el cambio. A medida que la violencia se intensificaba en Bengasi, las revueltas en otras ciudades empezaban a tomar forma. Gaddafi actuó rápidamente para aislar la ciudad interrumpiendo la cobertura de Internet y de telefonía móvil. Resultó inútil. La revolución se extendía y lo hacía con rapidez. A medida que las protestas se extendían por ciudades de toda Libia, las fuerzas del régimen se esforzaban por sofocar brutalmente cualquier resistencia. Aumentaron las muertes y las multitudes siguieron creciendo, engrosadas por libios cansados de la violencia y el miedo que habían sido la base de su vida cotidiana durante tanto tiempo. Aunque conmocionado, Gaddafi reunió rápidamente a sus tropas en Trípoli, donde esperaba empezar a reinstaurar su gobierno. Con la nación sumida en el caos, algunos de los antiguos aliados de Gaddafi y un amigo de su época escolar se volvieron contra él uniéndose a la revolución. Nunca una revuelta había llegado a ser tan grave en todo el tiempo que Gaddafi gobernó Libia. Decidió aplastar a los rebeldes de una forma que no olvidarían pronto. Gaddafi creyó que había llegado el momento de instaurar el segundo Yamairiyya anunciando nuevos cambios en el antiguo sistema político. La nueva revolución inspirada por Gaddafi se alimentaría de las muertes de los rebeldes. Incluso el hijo reformista de Gaddafi, Saif al-Islam, se volvió contra los revolucionarios. La represión en Trípoli tuvo éxito al principio, y pronto Gaddafi y su familia dominaron la revolución en la mitad occidental de Libia. Los revolucionarios del este crearon lo que llamaron el Consejo Nacional de Transición, mejor conocido como CNT, una coalición de varios grupos que trabajaban juntos para derrocar a Gaddafi. Muchos de los líderes del CNT eran antiguos funcionarios y reformistas de Gaddafi que habían desertado una vez que la rebelión superó con éxito las medidas represivas iniciales, en su mayoría tecnócratas que habían apoyado las reformas. Los dirigentes del CNT trabajaron febrilmente para unir a la oposición libia en un bando coherente y estable. Sin embargo, los rebeldes carecían de armas y de formación militar. Los avances iniciales de las fuerzas rebeldes se revirtieron rápidamente en marzo de 2011, y parecía que Gaddafi iba camino de recuperar el control de Libia. Sus fuerzas rodearon el bastión rebelde de Bengasi. El 17 de marzo de 2011, Gaddafi declaró: "Acabaré la batalla de Bengasi esta noche". Muchos espectadores temían que la ciudad se inundara de sangre civil. Sin embargo, una vez más, Occidente detuvo los planes de Gaddafi. El 17 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó a favor de una zona de exclusión aérea sobre Libia y autorizó el uso de la acción militar para proteger a los civiles. El liderazgo combinado de Francia y el Reino Unido fue la fuerza que impulsó la intervención en Libia y encontró el apoyo de una parte de la Liga Árabe que durante mucho tiempo se mostró hostil a la participación occidental. Con Estados Unidos dirigiendo la intervención, aviones franceses y británicos, junto con otras naciones, comenzaron a atacar a las fuerzas libias. Gaddafi aprovechó el momento para declarar que Occidente se preparaba para una invasión de Libia. A pesar de la demostración de fuerza, Gaddafi no estaba preocupado. Estaba decidido a luchar hasta un final sangriento mientras las fuerzas de la OTAN ayudaban a las fuerzas rebeldes a capturar la ciudad clave de Misurata. Tras una larga y sangrienta batalla que casi destruyó toda la infraestructura de la ciudad, Gaddafi rodeó cada vez más con sus tropas la capital, Trípoli, y reforzó su control de la ciudad. Desaparecían personas a diario y las fuerzas del régimen marchaban por la ciudad constantemente. A través de su hijo Saif, se intentó negociar con Occidente y los rebeldes, pero pocos estaban interesados en tales conversaciones. Se consideraba que Gaddafi era demasiado impredecible para confiar en él. Las promesas de elecciones abiertas y democracia parecían vacías después de los meses de devastación que habían llovido sobre los civiles cerca de Bengasi. Además, el CNT parecía un gobierno modelo dispuesto a ayudar al pueblo y a reabrir Libia. Gaddafi arremetió con frecuencia contra el CNT y lo condenó como colaborador de las potencias coloniales. En agosto de 2011, los rebeldes y sus aliados de la OTAN casi habían rodeado Trípoli y comenzaron a marchar hacia la ciudad. Las fuerzas de Gaddafi se deshicieron y las multitudes salieron a las calles en apoyo de la revolución y saquearon su casa. Sin embargo, Gaddafi y su familia no aparecieron por ninguna parte.
Cuando las fuerzas rebeldes cercaron Trípoli, Gaddafi y un pequeño convoy de partidarios leales huyeron a Sirte, su ciudad natal. Los demás miembros del clan Gaddafi huyeron a santuarios dentro y fuera de Libia, con la esperanza de poder escapar a las consecuencias del gobierno de su padre. Mientras tanto, las fuerzas rebeldes se vengaron totalmente de los partidarios de Gaddafi, destruyendo las ciudades de Bani Walid y Sirte. Los abusos contra los derechos humanos fueron numerosos, y la rabia de los rebeldes por no encontrar a Gaddafi en Bani Walid llevó a la destrucción gratuita de la ciudad. La batalla por Sirte se prolongó hasta octubre, y las fuerzas del régimen lucharon desesperadamente, sabiendo que la rendición supondría la muerte. El propio Gaddafi permaneció en Sirte, sobreviviendo a base de arroz y pasta que había recogido de las ruinas de la ciudad. Leía el Corán y pedía ayuda a través de su teléfono por satélite. Mientras intentaba huir de Sirte, un sobrevuelo de la OTAN lanzó un ataque fulminante que alcanzó al convoy por sorpresa. Gaddafi resultó herido en ambas piernas y se arrastró hasta una alcantarilla para esconderse. Las fuerzas rebeldes no tardaron en llegar y sacaron a Gaddafi a rastras, propinando una lluvia de golpes al hombre de 60 y tantos años que pedía clemencia. Finalmente, un joven rebelde adolescente disparó a Gaddafi, matando al orgulloso líder de Libia. Su cuerpo fue arrastrado por las calles de Sirte antes de ser enviado a Misrata, donde se exhibió como trofeo de guerra. Aunque el CNT suplicó a los rebeldes que permitieran enterrar el cadáver, la población se negó a acceder. Gaddafi no iba a recibir ni un solo honor o respeto. El sanguinario hombre que había controlado Libia y la había rehecho a su imagen suscitó el odio y el veneno de su pueblo. Incluso días y semanas después de su muerte, multitudes hicieron cola para fotografiar durante los 4 días siguientes los cuerpos putrefactos de Gaddafi y de uno de sus hijos. El 25 de octubre de 2011, Gaddafi fue enterrado en un lugar desconocido del desierto libio. El hombre que creía que se convertiría en el próximo padre de los árabes y líder del mundo en desarrollo había muerto en una cuneta, asesinado por un adolescente. Aunque había reinado el terror sobre el pueblo libio durante 40 años, su reinado terminó por voluntad del pueblo, el pueblo al que siempre declaró que estaba destinado a representar. En muchos sentidos, Gaddafi era típico de la raza de dictadores poscoloniales que llegaron a destacar en gran parte del mundo en desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, a menudo afirmando gobernar en nombre del pueblo de sus respectivos países, pero sucumbiendo a un gobierno tiránico y egoísta, a una opresión brutal y a guerras arriesgadas. Por terribles que fueran, hay un sector de la opinión que afirma que con el derrocamiento de dictadores como Gaddafi y Saddam Hussein, el vacío de poder resultante provocó más muertes y caos que si ambos hubieran permanecido en el poder. Sin embargo, esta afirmación es rebatida por otros que afirman que el pueblo de países como Libia merecía algo mejor que Gaddafi y que el camino hacia la democracia, aunque largo y sangriento, debe recorrerse, o al menos intentarse con la esperanza de construir un futuro mejor. Ahora, usted, ¿qué opina de Muammar Gaddafi? ¿Era un hombre fuerte y un revolucionario radical obligado a la violencia por las presiones de Occidente? ¿O era un auténtico tirano al que poco le importaba la salud y la seguridad de su pueblo? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.